El estacionamiento de la Universidad del Valle de Anáhuac ya era un mar de metal pulido cuando por fin encontré un lugar para mi viejo Toyota Camry en el extremo más alejado. Vi cómo un Mercedes nuevecito se deslizaba en el espacio junto a mí. Un hombre con un traje que seguro costaba más que mi coche se bajó, seguido por su esposa, con un collar de perlas brillando en su cuello. Caminaron hacia la gran entrada con un paso fácil y seguro, el andar de la gente que nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Respiré hondo. Alicé las arrugas de mi sencillo vestido, comprado en una tienda departamental, y tomé la pequeña bolsa de regalo del asiento del copiloto. Dentro había una pluma fuente de plata, grabada con las iniciales JE. No era nada extravagante, pero me había costado 3 semanas de doblar turnos en El Rincón del Sabor para poder pagarla. La amarga ironía no se me escapaba. Aquí estaba yo, celebrando la maestría en administración de empresas de mi hermana, mientras mi propia educación se había estancado hacía 15 años. El auditorio de la universidad era un hervidero de energía. Las familias se peleaban por los mejores asientos, aferradas a los programas y apuntando las cámaras de sus celulares. Encontré un lugar libre en la tercera fila, lo suficientemente cerca para que me vieran, pero lo bastante lejos para evitar ser el centro de cualquier atención no deseada. Una mujer a mi lado ya se estaba secando los ojos con un pañuelo. Nuestra Jessica es la primera en toda la familia en obtener un posgrado, le susurró a su esposo, con la voz cargada de emoción. Estoy tan orgullosa que podría explotar. Le ofrecí una sonrisa educada y apretada, preguntándome cómo se sentiría ese tipo de orgullo puro e incondicional. Mi propio padre, Roberto, llegó unos minutos después que yo. Recorrió el salón abarrotado con la mirada. Sus ojos pasaron por encima de mí una vez antes de acomodarse en un asiento a 2 lugares de distancia, dejando un hueco deliberado entre nosotros. Me hizo un gesto seco con la cabeza, el tipo de saludo displicente que le darías a un extraño en la calle. «No pensé que vendrías», dijo, con la mirada fija en el escenario. «Creí que tenías turno». Mantuve mi voz perfectamente serena. «Pedí el día libre hace un mes, papá». No tenía caso explicar la complicada red de cambios de turno y favores que había movilizado para poder estar aquí. Él solo gruñó en respuesta y sacó su celular, desapareciendo en su brillo azul. Los 2 asientos vacíos entre nosotros se sentían como un abismo, una representación física de la distancia que había crecido entre nosotros a lo largo de los años. Recordé la graduación de la preparatoria de Jimena, cómo él había guardado con orgullo el asiento justo a su lado para mí, cómo ambos habíamos gritado su nombre cuando la llamaron. Eso fue antes de que mi vida se desviara hacia lo que él consideraba un callejón sin salida. Cuando la música procesional sonó con fuerza, los graduados comenzaron a entrar, un río de birretes y togas azul marino. Jimena se veía absolutamente radiante. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Siempre había sido la niña dorada, la de las calificaciones perfectas, la presidenta de la sociedad de alumnos, la popularidad sin esfuerzo. Su camino, desde ser la alumna con el mejor promedio de la preparatoria hasta graduarse de la maestría, fue tan recto y predecible como una autopista. Sus ojos me encontraron en la multitud casi al instante, y esa familiar sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. Era la misma mirada que me había lanzado cuando recibió su carta de aceptación en la universidad de sus sueños, el año en que yo tuve que dejar mis estudios para cuidar de tiempo completo a nuestra madre enferma. La misma sonrisa que había usado cuando consiguió unas prácticas codiciadas en una firma financiera de lujo, mientras mi gran noticia era un ascenso a jefa de meseras. Jimena se inclinó y le susurró algo al graduado que caminaba a su lado. La otra mujer miró en mi dirección y rápidamente sofocó una risita detrás de su mano. Un bochorno ardiente me subió por el cuello, pero años de ser su blanco me habían enseñado la inutilidad de reaccionar.
Darle una reacción a Jimena era como echarle gasolina al fuego. Solo hacía que ardiera más grande y más brillante. El director de la Escuela de Negocios, un hombre llamado Dr. Alarcón, subió al podio. Bienvenidos, familias, amigos y distinguidos invitados, a esta celebración de dedicación, perseverancia y excelencia académica. Un silencio respetuoso cayó sobre la multitud. Observé la ceremonia con un nudo enredado de emociones. Una parte de mí, la que todavía recordaba jugar con ella en el patio de nuestra infancia, estaba genuinamente orgullosa. Una maestría en administración era un logro significativo, y sin importar cuán complicada se hubiera vuelto nuestra relación, seguía siendo mi hermana. Pero una parte más grande y cínica de mí sabía que este momento, este diploma, sería usado como un arma en mi contra durante los años venideros. Era otro trofeo para que ella lo puliera, otro testimonio de su éxito y mi supuesto fracaso. Mientras llamaban los nombres en orden alfabético, estudié a las otras familias. La pareja a mi lado se tomaba de la mano, sus rostros brillando con una alegría compartida. Unas filas más atrás, un par de abuelos que claramente habían viajado desde lejos, se susurraban emocionados, con los pañuelos listos. Todos aquí parecían pertenecer a un club del que yo no era miembro. Cuando anunciaron Jimena Estrada, mi padre se puso de pie de un salto, con el celular en alto para grabar el momento. Jimena cruzó el escenario con una gracia practicada y fluida. Estrechó la mano del doctor Alarcón, aceptó su diploma y posó para la cámara con la confianza inquebrantable de alguien que nunca ha conocido un día de duda. Aplaudí con fuerza. Incluso silbé entre los dientes, montando un espectáculo de apoyo entusiasta. Nuestras miradas se encontraron por un segundo fugaz, pero había una mirada fría y calculadora en la suya, una mirada que me decía que ya estaba tramando cómo aprovechar este nuevo logro en la interminable competencia unilateral que había construido entre nosotras. «Esa es mi hija», le dijo mi papá con voz estruendosa al extraño sentado a su lado. Su voz saturada de un orgullo que no le había escuchado dirigir hacia mí desde que era niña. La ceremonia llegó a su fin, pero los nombres restantes fueron solo un borrón de sonido. Una pesada tensión se estaba acumulando en el aire, una tormenta que podía sentir formándose en el horizonte. Durante las palabras finales del director, Jimena seguía lanzando miradas en mi dirección, esa sonrisa burlona ensanchándose cada vez más, mientras los graduados lanzaban sus birretes al aire en una explosión final y jubilosa. Un escalofrío me recorrió la espalda. El día no había terminado. A Jimena le encantaba tener público, y hoy tenía el escenario más grande de su vida. Aún no había terminado con su actuación. Apreté la pequeña bolsa de regalo en mi regazo. Una repentina y poderosa ola de arrepentimiento me invadió. Debería haberme quedado en casa. La recepción posterior a la ceremonia fue un torbellino caótico de besos al aire, copas de champán y flashes de cámaras. Me quedé junto a la mesa de bocadillos, una observadora silenciosa mientras Jimena acaparaba la atención. Se movía entre la multitud como una política experimentada, aceptando felicitaciones con su diploma agarrado como un cetro. De repente, la voz del doctor Alarcón se abrió paso entre el murmullo. «Damas y caballeros, si me permiten su atención por un momento, nos gustaría invitar a una de nuestras distinguidas graduadas a decir unas palabras sobre su trayectoria». Los ojos de Jimena se iluminaron. Este era su momento. Prácticamente flotó hasta el pequeño escenario, ajustando el micrófono con un aire de absoluto derecho. «Gracias, doctor Alarcón», comenzó, su voz goteando una dulzura almibarada y practicada. «Este ha sido un viaje increíble. Estoy muy agradecida con los profesores de clase mundial que me desafiaron e inspiraron cada día». La multitud murmuró en aprobación. Mi padre se había abierto paso hasta el frente, con el pecho inflado, sonriendo como si él mismo se hubiera ganado el título. «También quiero agradecer a mis brillantes compañeros»,
continuó, señalando a sus colegas. El calibre de las mentes en este programa es simplemente extraordinario. Más aplausos educados. Entonces, la expresión de Jimena cambió. Un brillo travieso y cruel apareció en sus ojos, una mirada que yo conocía demasiado bien de nuestra infancia. Era la misma mirada que ponía justo antes de acusarme con nuestros padres por un jarrón roto o por llegar tarde a casa. «¿Saben?», dijo, su tono cambiando a uno de casual e íntima complicidad con la multitud. «Nuestra familia siempre ha valorado enormemente la educación. Bueno, en su mayor parte». Hizo una pausa, dejando que la insinuación flotara en el aire. Algunas personas rieron nerviosamente. Mi hermana mayor sigue de mesera a los 36, así que supongo que la inteligencia no siempre es genética, después de todo. La risa que siguió fue una fuerza física. Ya no eran solo risitas educadas, era una diversión genuina y afilada a mis expensas. Mi cara ardía mientras recorría la multitud. Algunas personas parecían incómodas, moviéndose en sus asientos, pero muchas sonreían abiertamente. Una mujer cerca del frente le susurró a su esposo: ¿De verdad acaba de decir eso de su propia hermana? Pero su tono era más de diversión que de escándalo. Mi padre, envalentonado por la audacia de Jimena y la reacción de la multitud, decidió intervenir. Se volvió hacia la familia que estaba a su lado, cuyo hijo también se había graduado. «Bueno, ya saben cómo es», dijo, su voz lo suficientemente alta como para que una docena de personas lo escucharan. «Un éxito, un fracaso. Así es la vida a veces». La humillación era un líquido caliente y amargo que subía por mi garganta, pero me obligué a permanecer como una estatua. Años de ser el blanco de las bromas de Jimena me habían enseñado que cualquier reacción, lágrimas, enojo, cualquier cosa, era exactamente lo que ella quería. Cuanto más me dolía, más ganaba ella. Así que mantuve mi expresión en blanco, mis manos cruzadas, mis ojos fijos en un punto de la pared lejana. Pero por dentro, algo frío y duro se rompió. Durante años había absorbido su crueldad casual, sus desdenes irreflexivos, su suposición tácita de que mi vida era un cuento con moraleja. Me había dicho a mí misma que no importaba, que era inmune a sus opiniones. Estaba equivocada. Sí, importaba. Y sí dolía. Pero debajo del dolor, un sentimiento diferente se estaba encendiendo. Una rabia fría y silenciosa. Jimena terminó su discurso con lugares comunes sobre el liderazgo y aprovechar las oportunidades. La ironía era tan espesa que resultaba sofocante. Estoy muy emocionada de tomar todo lo que he aprendido aquí y aplicarlo en el mundo real. Gracias. El aplauso fue estruendoso. Regresó flotando a la multitud, disfrutando de la adoración. La vi posar para más fotos, con su diploma en alto como el cinturón de un campeón de boxeo. Se veía tan segura de su superioridad, tan cierta de su lugar en el peldaño más alto de la escalera familiar, mientras su hermana mayor servía café tibio a traileros para pagar la renta. El doctor Alarcón volvió al micrófono, pero sus palabras se perdieron para mí. Mi mente ya estaba en otro lugar, corriendo, calculando, repasando conversaciones de juntas directivas de las que nunca sabrían que yo había presidido, revisando estados financieros que nunca sabrían que yo había firmado. No tenía ni idea. Jimena no tenía ni idea de que cada cheque de beca que había aterrizado en su cuenta bancaria llevaba una firma autorizada por mí. Mi padre no tenía ni idea de que su hija fracasada había aprobado personalmente la admisión de su preciosa niña dorada a este mismo programa. Querían un espectáculo. Querían pintarme como la decepción de la familia mientras daban su vuelta de la victoria. Bien, que tuvieran su momento, que se bañaran en la luz de los reflectores, porque lo que no entendían era que este no era el escenario de Jimena, era el mío. Yo lo había construido desde cero. Yo lo había financiado. Yo controlaba las luces, el guión y el telón final. Ellos solo eran actores y no tenían idea de que la obra estaba a punto de dar un giro muy dramático.
La recepción comenzó a dispersarse, pero yo permanecí en mi asiento. Estaba exactamente donde necesitaba estar. Al otro lado del salón, Jimena me miró y me dedicó esa misma sonrisa triunfante, sin duda creyendo que acababa de asestar el golpe final y aplastante. No tenía idea de que el verdadero final aún estaba por llegar. Me escabullí de la recepción temprano, con la excusa de que tenía que llegar al restaurante para la hora de la cena. Mi padre, ocupado entreteniendo a otro padre con historias de la brillantez de Jimena, apenas gruñó un adiós. Jimena estaba tan rodeada de admiradores que ni siquiera intenté despedirme. En la soledad de mi coche, saqué mi celular y marqué un número familiar. «Doctor Alarcón, soy Clara». Mantuve la voz baja, escaneando el estacionamiento. Desde su perspectiva, ¿cómo salió la ceremonia? Su voz era nítida y clara, ejecutada a la perfección, como siempre. Aunque debo admitir que el discurso de su hermana fue particularmente hiriente. Una risa seca y sin humor se me escapó. No tiene ni idea de a quién se refería en realidad, ¿verdad? En absoluto, confirmó. ¿Sigue comprometida con seguir adelante con el plan para mañana? Arranqué el motor de mi viejo Camry. Más que nunca, dije. Lo veré a las 8 a.m. para los preparativos finales. El camino a casa me llevó más allá de la vieja fábrica textil, a las afueras del pueblo, el lugar donde mi esposo, Miguel, había trabajado durante 12 años. El jardín conmemorativo que habíamos establecido después del accidente estaba en plena floración, un estallido de color primaveral. Una pequeña placa de bronce llevaba su nombre, junto con los de los otros 16 que habían perdido la vida ese día. La demanda por homicidio culposo se había prolongado durante 3 años agónicos. Cuando finalmente llegó el acuerdo, la cifra fue asombrosa. Todos asumieron que había usado el dinero para pagar la montaña de facturas médicas de Miguel y guardar un pequeño colchón. Lo que nadie sabía era que Miguel había sido meticuloso y previsor. Entre su seguro de vida, nuestros ahorros y el acuerdo final, me quedé con casi 63 millones de pesos. Mientras guardaba luto, también estudiaba. Hasta altas horas de la noche, después de que terminaban mis turnos, devoraba informes financieros y análisis de mercado. La Universidad del Valle de Anáhuac, nuestra institución local, había estado al borde del colapso durante años. La matrícula estaba en picada, sus instalaciones se desmoronaban y su reputación estaba por los suelos. El consejo directivo estaba desesperado, buscando un inversionista ángel dispuesto a arriesgarse. Empecé poco a poco, asistiendo a las reuniones públicas de presupuesto como una ciudadana preocupada, una mujer silenciosa en la última fila, tomando abundantes notas. Aprendí su estructura de deuda, sus iniciativas de marketing fallidas, su incapacidad para atraer a profesores de primer nivel. La primera vez que me reuní con el consejo, estaba aterrorizada. Llevaba el único traje sastre que tenía, el mismo que usé en el funeral de Miguel, y un portafolio que había comprado en una tienda de segunda mano. Mis manos temblaban mientras presentaba mi propuesta: adquirir una participación mayoritaria a través de una fundación privada sin fines de lucro. La presidenta del consejo, una mujer de aspecto severo llamada Sra. Galarza, miró mis finanzas con un shock no disimulado. «Srita, Estrada», había dicho, «esta es una oferta extraordinaria, pero necesitamos entender su motivo. ¿Qué gana usted con esto?». Había practicado mi respuesta 100 veces en el espejo. Mi difunto esposo creía que la educación era la única forma real de romper los ciclos de pobreza que azotan a pueblos como el nuestro. Quiero honrar su memoria asegurándome de que esta institución pueda brindar oportunidades a las generaciones venideras. Se lo creyeron. La Fundación El Ancla, nombrada así por el hombre que había sido mi ancla en la vida, se convirtió en la principal benefactora de la universidad en 6 meses. Ahí fue cuando comenzó el verdadero trabajo. Vivía una doble vida. Los días eran para ser mesera, para rellenar tazas de café y tomar pedidos de comida. Las noches eran para estudiar revistas académicas
investigar estrategias exitosas de recuperación de universidades y realizar videollamadas nocturnas con consultores educativos. Durante mis 2 semanas de vacaciones cada año, volaba a conferencias, haciendo contactos y buscando talentos. Recluté personalmente al Dr. Alarcón de una prestigiosa universidad de la Ciudad de México durante una cena de 3 horas, convenciéndolo de que nuestra pequeña universidad de provincia podría convertirse en un modelo nacional de excelencia accesible. Mi proyecto consentido era el programa de becas. Insistí en revisar personalmente a los candidatos finales para cada beca importante. Una solicitud que cruzó mi escritorio me hizo detenerme y sonreír. La de Jimena. Sus calificaciones eran buenas, pero no excepcionales. Su ensayo personal, un texto empalagoso sobre superar la adversidad con apoyo familiar, era irritante en su hipocresía. La aprobé de todos modos. Tenía una curiosidad morbosa por ver si 4 años de proximidad al rigor académico genuino podrían infundirle algo de humildad. No lo hicieron. Simplemente había prosperado en el entorno de élite que yo había creado minuciosamente para ella, sin cuestionar ni una sola vez cómo una universidad casi en quiebra había adquirido de repente recursos de clase mundial de la noche a la mañana. La parte más difícil fue el secreto. Algunas mañanas iba directamente de una reunión temprana del Consejo sobre Estrategias de Inversión Multimillonarias a un turno de apertura en el restaurante, con la mente todavía zumbando con proyecciones presupuestarias mientras tomaba pedidos de desayuno. Mis compañeros de trabajo solo pensaban que estaba perpetuamente agotada por tratar de llegar a fin de mes. En 4 años, Jimena me había llamado 2 veces pidiéndome dinero. Ambas veces le había transferido 10,000 pesos de lo que técnicamente era el fondo de emergencia para estudiantes de la fundación. Gracias, Clara, había canturreado. Te juro que te lo devolveré en cuanto me gradúe y consiga un trabajo de verdad. Un trabajo de verdad. Como si la empresa multimillonaria que había construido de las cenizas no fuera real. Sentada en la entrada de mi casa, mirando la modesta casita que Miguel y yo habíamos comprado juntos, sentí una sensación de calma. Mañana, los muros que tan cuidadosamente había construido entre mis 2 mundos se derrumbarían. Mi celular vibró, un mensaje del Dr. Alarcón. Lista final de reconocimiento de donantes aprobada. ¿Estás lista para esto? Le respondí con una simple frase. Más lista de lo que ellos jamás estarán. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa. Apenas había dormido, mi mente era un torbellino de posibles escenarios. A las 7:30 ya estaba vestida con un elegante traje sastre azul marino, el mismo que usaba para cada reunión importante del consejo. Cuando llegué a la sala de conferencias principal de la universidad, el aire ya estaba cargado de expectación. El evento de hoy era la ceremonia anual de reconocimiento a donantes, un evento exclusivo para los principales contribuyentes de la fundación. Jimena me había enviado un mensaje antes. Oye, perdón si mi discurso fue un poco pesado ayer. Ya sabes cómo me pongo cuando estoy nerviosa. La disculpa casual y frívola era tan perfectamente Jimena que casi me reí. Simplemente respondí, nos vemos en la ceremonia de donantes, 10 a.m., M en punto. Su respuesta fue un único y confundido signo de interrogación. ¿Por qué iría a eso? Confía en mí, le respondí. Querrás estar allí. Ahora, viéndola entrar en la elegante sala, parecía completamente desconcertada. Aunque perfectamente chic con un vestido color crema que costaba más que mi hipoteca mensual, se dirigió directamente hacia mí. ¿De qué se trata todo esto?, exigió, mirando la configuración formal. ¿Y qué haces tú aquí? ¿Estás trabajando en este evento o algo así? Antes de que pudiera responder, nuestro padre apareció a su lado, con una expresión igualmente perpleja. Recibí una llamada esta mañana. Algo sobre ser invitado para reconocer la contribución de nuestra familia a la universidad. No tengo idea de qué están hablando.
El doctor Alarcón subió al podio con expresión solemne. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos en esta ceremonia tan especial. Ayer celebramos el logro individual. Hoy honramos la generosidad visionaria que hace posibles esos logros. Jimena se movió incómoda a mi lado. Varios de sus compañeros que se habían reído más fuerte de su broma ayer también estaban presentes, luciendo tan confundidos como ella. Los últimos 4 años, continuó el doctor Alarcón, su voz resonando en la sala silenciosa, han sido testigos de una transformación sin precedentes en esta institución. 40. A través de la visión y el compromiso de un único benefactor anónimo, hemos pasado del borde del cierre a ser un modelo nacional de excelencia educativa. Una ola de murmullos recorrió a la audiencia. Esta transformación no se logró por medios tradicionales. Nuestro principal benefactor eligió trabajar enteramente a través de una fundación privada, sin pedir reconocimiento ni aceptar elogios públicos. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la sala. Hasta hoy. Mi corazón era un tambor contra mis costillas, pero mi rostro permanecía como una máscara de plácida neutralidad. Jimena seguía escaneando la sala, probablemente tratando de identificar a algún individuo de aspecto adinerado con quien pudiera hacer contactos más tarde. La Fundación El Ancla, anunció el doctor Alarcón, ha contribuido con más de 60 millones de pesos a la Universidad del Valle de Anáhuac. La sala estalló en jadeos. Esta fundación ha financiado nuestros programas de becas, reclutado a nuestro profesorado, modernizado nuestras instalaciones y su directora ha revisado personalmente cada decisión significativa que ha dado forma a nuestro éxito reciente. Mi padre estaba sentado completamente erguido ahora, con toda su atención en el director. Los ojos de Jimena estaban muy abiertos, los engranajes claramente girando en su cabeza. Cada estudiante que ha recibido ayuda financiera en los últimos 4 años. La voz del director se hizo más fuerte. Ha sido apoyado directamente por la Fundación El Ancla. Cada beca, cada subvención de emergencia, cada puesto de trabajo para estudiantes fue posible gracias a esta única fuente de generosidad. El rostro de Jimena se había puesto blanco como el papel. Era lo suficientemente inteligente como para hacer las cuentas. Toda su prestigiosa maestría había sido financiada por esta misteriosa entidad. Hoy, dijo el doctor Alarcón, haciendo una pausa para un efecto dramático, la única propietaria y directora de la fundación ha aceptado ser reconocida públicamente por primera vez. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el tamborileo de la lluvia contra los ventanales. La Fundación El Ancla fue establecida y ha sido operada en su totalidad por alguien que muchos de ustedes conocen, la mujer que ha reconstruido silenciosamente esta institución mientras trabajaba en múltiples empleos para mantenerse, que no ha pedido nada a cambio, que ha dado todo para asegurar que estudiantes como sus propios hijos pudieran tener el futuro que merecen. Hizo otra pausa, su mirada clavándose directamente en la mía. Por favor, acompáñenme a reconocer a la señorita Clara Estrada, fundadora y única directora de la Fundación El Ancla. El silencio que siguió fue absoluto. Fue un vacío que succionó todo el aire de la habitación. Podía oír mi propio pulso martilleando en mis oídos. Lentamente, sintiendo mis piernas más firmes de lo que esperaba, me puse de pie. La boca de Jimena se había abierto. Me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza, su mente visiblemente en cortocircuito mientras intentaba reconciliar a la hermana mesera de la que se burlaba con la filántropa en el escenario. Mi padre estaba completamente rígido, su rostro un caleidoscopio de confusión, incredulidad y algo que se parecía terriblemente al miedo. Los susurros comenzaron, un zumbido bajo que se convirtió en un rugido. ¿La mesera?, murmuró alguien. ¿Ella es la dueña de la fundación? La señora López, la mujer a la que mi padre le había presumido ayer,
Se inclinó hacia su esposo y susurró en voz alta: ¿No es esa la mujer de la que se estaban burlando? El doctor Alarcón me hizo un gesto para que me uniera a él en el podio. Negocié ligeramente con la cabeza. No era necesario ningún discurso. La mirada atónita y horrorizada en el rostro de mi hermana era discurso suficiente. Simplemente hice un pequeño y formal asentimiento a la sala y volví a sentarme. El silencio se alargó, denso y pesado, hasta que fue roto por un fuerte ruido metálico. El diploma de Jimena, todavía en su funda de piel, se había resbalado de sus dedos temblorosos y había golpeado el suelo pulido. Mi padre finalmente encontró su voz. Era un susurro ahogado y estrangulado. ¿Clara? ¿Esto es real? Por primera vez en lo que pareció una vida, le sostuve la mirada directamente, sin pestañear, cada una de las palabras. El silencio en la sala de conferencias finalmente dio paso a un éxodo lento e incómodo. Vi a Jimena agacharse para recoger su diploma caído, su aplomo habitual completamente desaparecido. Mi padre seguía siendo una estatua en su silla, mirándome como a un fantasma. «Clara», logró decir finalmente Jimena, su voz delgada y débil. «Tenemos que hablar». Pero yo ya caminaba hacia la puerta. Mi asunto aquí había concluido. «Estoy segura de que sí», dije, sin siquiera molestarme en mirar atrás. «Pero tengo turno en el restaurante en 1 hora». Esa noche, el doctor Alarcón y yo nos reunimos en un pequeño café, el mismo donde habíamos trazado por primera vez nuestra visión para la universidad 4 años antes. «El consejo solicita una reunión de emergencia», dijo, deslizando una carpeta sobre la mesa. «Quieren discutir los protocolos de transición ahora que tu identidad es pública». Asentí. Lo esperaba. «¿Y qué hay del estado de la cuenta de Jimena Estrada?» Eso es lo que quería discutir. Me acercó un estado financiero. Según nuestros registros, tiene un saldo de préstamo pendiente de casi 2 millones de pesos. La fundación cubría sus pagos mensuales, pero esa cobertura termina hoy. Terminé por él. Transfiere la deuda al grupo de cobranza Cumbre. Recibirá su primer aviso en 1 semana. El director parecía incómodo. «Clara, ¿estás segura? Es una cantidad considerable». Tomé un sorbo lento de mi café. Se ganó cada centavo de esa deuda con su discurso de ayer. Considéralo su lección final y más importante. En 10 días, el mundo cuidadosamente curado de Jimena comenzó a desmoronarse sistemáticamente. La primera carta del grupo de cobranza Cumbre, una subsidiaria que había creado para este propósito exacto, llegó un martes. Estaba reponiendo servilletas en el restaurante cuando llegó su primera llamada. La dejé ir al buzón de voz. «Clara, recibí esta carta de locos sobre mi préstamo», decía su mensaje frenético. «Dicen que le debo 2 millones de pesos a una compañía de la que nunca he oído hablar. Se suponía que mi beca lo cubría todo. Por favor, devuélveme la llamada». Siguieron 3 llamadas más ese día. Las ignoré todas. El jueves por la noche apareció en el restaurante, pálida y desesperada. Se deslizó en un reservado de la esquina, esperando a que mi sección se vaciara. «Tenemos que hablar», dijo, su voz despojada de toda su arrogancia habitual. Continué puliendo cubiertos. «Estoy trabajando, Jimena». «Clara, por favor, me estoy ahogando. No puedo hacer estos pagos con mi sueldo inicial. No entiendo cómo pasó esto». Finalmente levanté la vista, mi mirada dura. «Pasó de la misma manera que todo lo demás en tu vida ha pasado, Jimena. Alguien más lo estaba pagando, y ahora ya no». Su rostro se descompuso. Por un breve segundo se pareció a la hermana pequeña que solía defender en el patio de la escuela. Sé que dije cosas horribles. Estaba nerviosa. Intentaba ser graciosa. «Lo siento mucho». «No sientes lo que dijiste», respondí fríamente, volviendo a mi trabajo. «Sientes las consecuencias». Los términos de pago que había redactado para el grupo Cumbre eran inflexibles. Durante los próximos 15 años, extendería un cheque a una empresa de mi propiedad.
Cada llamada sobre su cuenta se desviaría a una extensión que llevaba directamente a mi buzón de voz personal. Toda su vida profesional estaría atada a la hermana que había descartado como un fracaso. Mi padre intentó intervenir la semana siguiente. «Clara, mi amor», comenzó, su tono inusualmente gentil. «Creo que ha habido un error con los préstamos de Jimena. ¿Podrías usar tus conexiones para investigarlo?» Todavía no lo entendía. Todavía me veía como la mesera que había tenido suerte y había conseguido algo de influencia menor. «No hay ningún error, papá», dije secamente, observando el ajetreo del almuerzo a través de la ventana del restaurante. «Jimena está recibiendo exactamente lo que se ha ganado. Pero $2 millones, eso es paralizante. Entonces tendrá que aprender a hacer un presupuesto». La carne asada familiar de ese año fue la más silenciosa que recuerdo. Jimena llegó tarde y solo habló cuando le hablaron. Mi padre rondaba torpemente, sin saber cómo actuar en este nuevo orden mundial donde su hija descartada tenía todo el poder. Mi tío, que nunca me había prestado mucha atención, no dejaba de mirarme con un nuevo y curioso respeto. «Esto de la Fundación, Clara», dijo mientras comíamos, «es realmente impresionante». «Empezó poco a poco», dije, pasando el guacamole. «Solo quería asegurarme de que los estudiantes que lo merecían tuvieran una oportunidad». «Bueno, es increíble», intervino mi tía. «Jimena tiene mucha suerte de haberse beneficiado de tu generosidad». La palabra «suerte» quedó flotando en el aire. Jimena murmuró una excusa y desapareció adentro. Podía oírla al teléfono, su voz tensa y estresada, probablemente hablando con un asesor financiero. Cuando regresó, sus ojos estaban enrojecidos, pero su mandíbula estaba apretada. Se sentó frente a mí. «Sé que me odias», dijo en voz baja para que los demás no oyeran. «Y me lo merezco, pero voy a pagar cada centavo de esta deuda. Trabajaré en 2 empleos si es necesario. No te pido tu perdón». Por primera vez sentí algo más que una fría satisfacción. No era perdón, todavía no, pero era un destello de respeto. «Bien», dije simplemente, «eso es exactamente lo que esperaba que hicieras». Conduciendo a casa esa noche, bajo un cielo lleno de fuegos artificiales lejanos, sentí una sensación de paz que no había conocido desde que Miguel vivía. No era la emoción barata de la venganza, era la satisfacción tranquila y profunda de ser vista de verdad, de que mi historia, mi verdadera historia, finalmente fuera contada. Los avisos de pago mensuales continuarían, pero ya no se trataba del dinero. Eran un recordatorio constante de que la dignidad no se determina por un título de trabajo o un diploma, y que subestimar a alguien puede ser el error más caro que jamás cometerás. A veces, las personas que subestimamos tienen el mayor poder. La fuerza silenciosa de Clara nos recuerda que todos merecen respeto y dignidad. ¿Cuál fue tu momento favorito en este increíble viaje de fuerza oculta y transformación familiar? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, por favor, dale like y suscríbete para más relatos inspiradores que tocan el corazón. Fin de la historia.